¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en sus hogares, en donde estén mirando este video. Finalmente llegamos al último video de esta serie de método de estudio bíblico, este método que estuvimos aprendiendo y ejemplificando por medio del estudio del libro de Filipenses, de resumen de capítulo. Pudimos ver una introducción, un primer video en donde explicamos este método. Ustedes tienen ahí las notas, el PDF para descargarlo, espero que ya lo hayan hecho. Y después les dimos un ejemplo de cómo implementarlo en los capítulos del libro de Filipenses. Y hoy vamos a terminar con ese ejemplo, con el capítulo número 4 del libro de Filipenses. Espero que te hayas animado y hayas elegido un capítulo o libro de la Biblia para estudiarlo por vos mismo también. Estamos entonces frente al capítulo número 4 del libro de Filipenses y el paso número 1 nos dice que tenemos que ponerle un título. A veces este paso parece sencillo, pero no es tan sencillo. A mí me costó un poco. La verdad es que no pude ponerle el título de entrada. Y lo que hice, y te sugiero que también lo hagas, si estás implementando este método o en el futuro, es que dejes este punto para el final. Quizás es más fácil, después de leer varias veces el capítulo y después de cumplir con todos los otros pasos del método, y tener más fresca en la mente, más clara en la mente toda la información que sacaste del capítulo de la Biblia, poner recién al final el título, 1, 2, 3 palabras que resuman el contenido y el tema del capítulo que acabas de estudiar. A veces hay capítulos que no es necesario, que es fácil, que salta a la vista, pero a mí, por lo menos en este caso, no me fue sencillo y decidí dejarlo para el final. Y al dejarlo para el final, entonces sí pude arribar a la conclusión de que para mí el título de este capítulo 4 de Filipenses debería ser tranquilidad. Una palabra súper importante en estos tiempos que estamos viviendo, el poder tener tranquilidad, poder tener paz. Y vamos a ver que esa palabra paz es una palabra muy importante que aparece mucho en este capítulo. El segundo punto tiene que ver con el contenido. Se nos dice que tenemos que describir el contenido del capítulo, puede ser por medio de un resumen, de un párrafo, puede ser algo descriptivo, puede ser por medio de un bosquejo, que es la opción que yo elegí para describir este capítulo del libro de Filipenses. Entonces el bosquejo que hice lo hice de la siguiente manera, lo hice en 4 partes. En primer lugar, a la primera parte le puse el título, el nombre de unidad, y sería el capítulo 4, versículos 1 al 3. Ahí Pablo se refiere acerca de un conflicto que había, una falta de unidad entre algunos líderes de la iglesia, y toca ese tema, trata ese tema. Entonces esos versículos hablan de ese tema. Después pasamos a una segunda parte que es el versículo 4 al 9, capítulo 4, versículos 4 al 9. Y ahí yo le puse el título a esa sección de paz. Y creo que es la sección principal y neurálgica de este capítulo. Después hay una tercera parte en mi bosquejo que va desde los versículos 10 al 20, y a esa parte yo le puse contentamiento. Y por último, la última parte de mi bosquejo, el versículo 21 al 23 del capítulo 4 de Filipenses, es una parte que Pablo dedica a saludar y despedirse de la gente, porque es el final de la carta, y por lo general una de las características de las cartas y las epístolas que encontramos en la Biblia es que tienen un saludo al final. Así que ese es mi bosquejo y la forma que organicé el contenido del capítulo. En tercer lugar, se nos dice que tenemos que identificar a los personajes que aparecen en el capítulo, y yo me sorprendí bastante con este punto porque pensé, bueno, aparecen 2 o 3 personajes, y revisando bien aparecen un montón de personajes. Yo pude identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actores distintos en este capítulo 4 de Filipenses. En primer lugar, obviamente, el apóstol Pablo está muy presente. El apóstol Pablo en este capítulo habla de sí mismo, dice cosas acerca de sí mismo muy importantes, o sea que es uno de los personajes. Después están obviamente los destinatarios, que son los filipenses, pero después en este caso también se dirige a personas específicas de la iglesia de los filipenses, como lo son Evodia, Síntique, que son las personas que aparecen en conflicto al principio de la carta. Después se lo menciona también a Clemente. Se menciona una persona muy interesante e intrigante, que es fiel compañero. Le dice, te escribo a vos, te pido a vos, mi fiel compañero, que ayudes a estas 2
refiriéndose a Evodia y a Síntique, a ponerse de acuerdo en el Señor. Y no sé quién es, no sé si es el mismo Epafrodito que está llevando la carta y que la lee a la congregación, o si es el pastor de la iglesia. No sé a quién se está refiriendo, es un misterio, pero es un personaje que aparece ahí, fiel compañero. Así que es algo interesante como para hacer un estudio futuro también. Y por último, el mismo Epafrodito, o sea que se trate también de este fiel compañero o no, se le menciona también a Epafrodito en la carta. Así que todos esos personajes aparecen ahí y se puede investigar más acerca de ellos en el futuro si uno quiere. El paso número 4 tiene que ver con identificar el versículo o los versículos clave de la carta. Y yo he identificado el versículo número 4, Filipenses 4:4, que es un versículo muy conocido de la carta de Filipenses y muy conocido de la Biblia, que dice, lo voy a leer: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Hasta ahí nomás. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Creo que es el versículo clave del capítulo, y me atrevería a decir que no solamente del capítulo, sino uno de los versículos claves de toda la carta, porque en todo el recorrido que hemos hecho por la carta de Filipenses pudimos ver que uno de los temas principales y las palabras que más se repite es la palabra gozo, alegría, paz, y todos sus derivados y palabras que se relacionan con ese concepto. De hecho, es conocida como la epístola del gozo, la carta de la alegría del apóstol Pablo. Así que definitivamente el versículo 4 no solamente es un versículo clave de este capítulo, sino de toda la carta. Y me gustaría también resaltar que identifico este versículo 4 en el contexto de los versículos en el cual está rodeado, que son los versículos del 4 al 8. ¿Sí? Todo ese pasaje me parece que es el pasaje clave de esta carta, porque habla de un contraste, de una rivalidad, de dos opuestos que podemos encontrar, que son por un lado la paz de Dios y por otro lado la ansiedad, la intranquilidad y la angustia que nos produce las distintas circunstancias de la vida, nuestros propios pensamientos, y que nos quitan esa paz de Dios, ocupan ese lugar de la paz de Dios. Y ese es un concepto clave en el capítulo al cual voy a volver en unos minutos. Otro versículo que me parece importante también y que es clave es el versículo 13. También un versículo recontra conocido, seguramente lo memorizaste o lo escuchaste muchas veces, y si no lo hiciste te recomiendo que lo memorices porque es un versículo muy, muy poderoso en la Escritura que dice, el versículo 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí Pablo está hablando dentro de la sección que yo identifiqué como contentamiento, en mi bosquejo, y está hablando de cómo él aprendió a vivir en todo tipo de situaciones. Y como un resumen o como una enseñanza práctica y bien directa de eso, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando justamente de eso, de haber tenido que aprender a vivir en debilidad y en escasez, y también en fortaleza y abundancia. Muy bien, entonces esos son los versículos clave que yo identifico en este capítulo 4 del libro de Filipenses. Después el paso número 5 tiene que ver con identificar palabras clave. Y las palabras clave que yo identifiqué en este capítulo fueron, en primer lugar, todo lo que tiene que ver, como decía antes, con gozo, paz y alegría. ¿Sí? A veces no siempre es la misma palabra, pero el concepto o la idea es la misma. Todo lo que tiene que ver con gozo, con paz, con alegría, con tranquilidad, con paz interior. Y también he notado cuando se menciona lo opuesto y se dice que esas cosas no hay que darles lugar o no hay que tenerlas. También dice no hay que tener ansiedad, no hay que dejarse vencer o invadir por la angustia. Todo ese conjunto de palabras y de cosas yo lo he encontrado 8 veces. 8 veces en este capítulo se dice o que estemos gozosos, o que tengamos paz, o que estemos alegres, o que no estemos ansiosos o no estemos angustiados. ¿Sí? Entonces 8 veces se repite ese concepto. Y en la Biblia, cuando encontrás un concepto, una palabra que se repite muchas veces, te está dando un indicio de algo importante. Otra palabra que encontré también son palabras que tienen que ver con nuestros pensamientos o con nuestra mente. Encontré 3 veces ese concepto en la Escritura
y creo que también es muy en la Escritura, en este pasaje puntualmente de la Biblia, y creo que también es muy importante y central en la enseñanza del capítulo, especialmente en este pasaje que mencioné antes, los versículos 4 al 8. Número 6, se nos dice que tenemos que identificar cualquier tipo de conflicto que nos produzca el pasaje. Y yo encontré en primer lugar esto que mencionaba antes de fiel compañero. ¿Quién es este fiel compañero? De repente está toda la epístola Pablo dirigiéndose a todos los filipenses y de repente se dirige a una persona en particular, este fiel compañero, y le da una tarea importante, ayudar a estas dos a ponerse de acuerdo en el Señor. ¿A quién se refiere? ¿De quién se trata? Me parece que es algo interesante para poner aparte y ponerlo para un futuro estudio. Y otra parte también que me pareció muy importante es lo que dice el versículo 18, donde Pablo está agradeciéndoles por las ofrendas que los filipenses hicieron para ayudarlo en su mantenimiento. Y dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Y esta es la parte que me parece interesante y llamativa. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Entonces, me paré y me detuve a pensar, ¿qué significa que es una ofrenda fragante y un sacrificio que Dios acepta con agrado? ¿Qué tiene que ver eso con una ayuda práctica y monetaria de una iglesia al apóstol Pablo? Seguramente, si quiero investigar y saber un poco más a qué se refiere, tendré que ir al Antiguo Testamento y estudiar un poco el tema de los sacrificios de animales que hacían los hebreos y los judíos dentro de su adoración a Dios, que eran también ofrendas a Dios. Entonces hay una relación ahí entre los sacrificios de animales y las ofrendas. Es el mismo concepto. Entonces seguramente tendré que ir ahí e investigar un poquito más de qué se trata y por qué Dios, mejor dicho, Pablo lo compara de esa manera. Paso número 7 son las referencias cruzadas. Y aquí también encontré algunos pasajes interesantes. Obviamente se pueden hacer muchos estudios de referencias cruzadas, se puede hacer por los distintos temas o palabras que aparecen, pero yo me quiero enfocar en dos. Uno tiene que ver con lo que decía antes, acerca de que Pablo dijo en el versículo 13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo explicaba ahí que a lo que se refiere Pablo, según lo que viene hablando también en esos versículos, en el contexto, es que él le había tocado estar en momentos de pobreza y en momentos de abundancia, en momentos de situaciones muy difíciles y en momentos de situaciones más tranquilas, y por medio de eso Dios le había enseñado a poder gozarse y estar bien en cualquier circunstancia. Y Jesús le había enseñado que no hay circunstancia que él no pueda atravesar porque Jesús mismo lo fortalecía. Por eso él dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me puse a investigar un poco, y si vamos al libro de 2 Corintios, si no me equivoco es en el capítulo 8, ahí Pablo hace toda una descripción bastante detallada de a qué se refiere. Él básicamente le dice lo mismo a los corintios que le está diciendo acá a los filipenses, pero lo detalla y lo ilustra de una forma muy clara. Y dice que estuvo en naufragios, que estuvo en la cárcel, que lo azotaron muchas veces con látigo, con vara, que una vez lo tuvieron que bajar en un canasto, un muro para escaparse de un gobernador que lo quería atrapar. Un montón de situaciones bastante difíciles que él describe en ese lugar, en ese momento, que él ha tenido que atravesar, y básicamente está comunicando y diciendo lo mismo. Yo aprendí a contentarme y estar fortalecido en cualquier circunstancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otro concepto, otra palabra que me pareció importante y que se encuentra en este pasaje, este grupo de versículos central de este capítulo, según mi entender, que son los versículos 4 al 8, tiene que ver con el tema de la paz y este contraste entre la paz y la ansiedad, o mejor dicho, la paz y el temor, porque cuando nos sentimos ansiosos, en realidad adentro nuestro lo que sentimos es temor, sentimos miedo, no sabemos lo que nos va a pasar, hay una circunstancia, una situación que nos da inseguridad, nos da temor, nos da miedo, y eso resulta en ansiedad, en intranquilidad y en falta de paz. Y es un concepto interesante porque en la cultura judía
la paz y la paz interior y la paz de Dios que Él nos puede dar en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones, es muy, muy importante, es un concepto central. De hecho, la palabra que se usa es la palabra shalom, que quiere decir paz, y es el saludo que ellos utilizan, ¿sí? Entonces, cuando ellos se saludan o se saludaban unos a otros, usaban esta palabra shalom. Ese es el deseo de tener paz, en contraste con no tener temor, con no tener intranquilidad en medio de las circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó en el capítulo 20 del libro del Evangelio de Juan, encontramos que Él se le aparece a los discípulos y se aparece ahí atravesando una pared y los saluda. Imagínense que ellos estaban atemorizados, ellos se habían quedado con esta idea, este concepto de que recién lo habían matado y en cualquier momento los venían a buscar a ellos para quizás matarlos también, o por lo menos eso temían. Ellos estaban en una situación de temor y de repente se aparece una persona en la habitación sin atravesar una puerta, sino atravesando una pared, y el primer saludo que él dice, lo primero que él quiere asegurarse de que ellos sientan es no temor, sino paz, tranquilidad. Y él, como lo saluda, dice, paz sea entre ustedes, o paz sea con ustedes. Es la palabra y el concepto que él utiliza. Y después en otro versículo anterior, también en el Evangelio de Juan, el versículo 14, él habla acerca de la paz. Él habla acerca de su paz. Fíjate lo que dice Juan 14, 27. Dice lo siguiente, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Fíjate cómo Jesús contrasta estos dos conceptos. Por un lado tenés paz, y no cualquier paz, no la paz que da este mundo, sino la paz de Dios, la paz de Jesús. Y por otro lado tenés un corazón turbado, un corazón temeroso. El remedio, la solución para un corazón turbado, un corazón temeroso, un corazón ansioso, es la paz. Y no cualquier paz, sino la paz de Dios, que solo podemos obtener cuando enfocamos nuestra mente y nuestros pensamientos en Él y en su palabra, y no en las circunstancias que nos rodean. Y vamos a hablar un poquito de cómo podemos aplicar esto de una forma práctica más adelante en el paso número 10, que justamente trata acerca de eso. Paso número 8 dice Cristo. Siempre tenemos que tener en cuenta que la Biblia es cristocéntrica y que el tema central es Cristo. Entonces vamos a ver en el capítulo 4 de Filipenses cómo aparece Cristo y qué aprendemos de Él. Y acá de vuelta me sorprendí porque con una lectura sencilla y superficial quizás decimos, bueno, menciona 2 o 3 veces a Cristo, pero la realidad es que prestando atención podemos ver que nos enseña mucho, mucho acerca de la persona de Jesucristo. Yo, por ejemplo, anoté lo siguiente. Anoté que Cristo nos une, Cristo está cerca, Cristo es nuestro refugio, es nuestra paz y nuestra alegría. Él es nuestra fortaleza, suple todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas, que eso no es para nada poco. Y también puedo ver que Jesús me da de su gracia. Todas esas cosas aprendo acerca de Cristo y la persona de Jesús solamente leyendo de forma detenida y tranquila el capítulo 4 de Filipenses. Número 9 es el resumen, y acá tenemos que más o menos englobar y encerrar cuál es la idea central y principal del pasaje, y yo anoté lo siguiente. En Jesús puedo encontrar paz cuando sufro de ansiedad. La batalla se libra en mi mente, por lo que tengo que aprender a enfocar y disciplinar mis pensamientos. Voy a leer esa parte de nuevo. La batalla se libra en mi mente, por lo que tengo que aprender a enfocar y disciplinar mis pensamientos. Eso es clave, muy importante. Él se va a encargar de mis necesidades y me va a fortalecer para atravesar cualquier situación. Esa es la enseñanza principal para mí del pasaje de Filipenses capítulo 4 después de estudiarlo utilizando este método. Y el paso número 10, el más importante quizá de todos, tiene que ver con una conclusión, pero no una conclusión solamente decir, bueno, le doy un cierre a esto, sino que tiene que ver con una aplicación. Y en el video número 1 de esta serie decíamos que las aplicaciones tienen que ser prácticas, tienen que ser medibles, tienen que ser personales, tienen que ser cosas que yo puedo
medir y ver si lo hice o no lo hice y por lo tanto si crecí espiritualmente o no. Y en base a todo el contenido que hemos revisado, yo puedo identificar 4 ejes alrededor de los cuales podemos sacar aplicaciones prácticas. En primer lugar, por ejemplo, con el tema de la unidad. Al principio hablaba de 2 líderes de la iglesia que estaban peleadas, que tenían que tener unidad en el Señor. Y lo que me pregunto es, ¿con quién me tengo que poner de acuerdo? Eso me tiene que llevar a mí a pensar, ¿hay alguien con quien yo no esté de acuerdo? ¿Hay alguien con quien yo no me esté llevando bien? ¿Hay alguien con quien yo esté en conflicto? Primero tengo que identificar a esa persona y una vez que viene ese nombre, tengo que tomar una decisión y una acción para solucionar ese problema. Tiene que ser algo bien práctico y bien puntual. En segundo lugar, una aplicación que tiene que ver con esto de lo cual estaba hablando recién, de reenfocar mis pensamientos, todo esto que tiene que ver con la ansiedad y con la falta de paz. En estos tiempos que estamos viviendo es muy fácil enfocar nuestros pensamientos y nuestra atención en lo incorrecto. Mucha gente, escucho constantemente, está todo el día escuchando la radio, mirando televisión, mirando noticias en internet. Es un bombardeo de noticias constante y la gran mayoría de esa información es totalmente innecesaria. Una parte de esa información es hasta mentira, seguramente, pero más allá de que sea mentira o verdad, inclusive las cosas que son ciertas o verdaderas son innecesarias. Vos no necesitas saber cuánta gente está muriendo por día en el mundo, cuánta gente se está infectando por día en el mundo. No te suma, no te ayuda absolutamente en nada. Tenés que saber si cómo van cambiando las regulaciones, las leyes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero eso escuchando un informativo de 5 minutos por día ya lo sabes, ya lo tenés. No hace falta, no es necesario. Y por el contrario, es contraproducente que estés todo el día mirando noticias, absorbiendo y llenando tu mente de información que es innecesaria y que produce temor, y ese temor produce ansiedad, y esa ansiedad te roba la paz de Dios de tu corazón. Por el contrario, lo que yo te diría es que te enfoques y enfoques tus pensamientos en Dios. Y la mejor forma de poder hacer eso es pasar tiempo en la palabra de Dios. Hace poco vimos un mensaje del pastor Rick Warren un domingo, en donde él enseñaba alguna práctica muy sencilla, pero muy eficaz, que yo decidí empezar a poner en práctica. Y que tiene que ver con el hecho de tener una Biblia en tu mesa de luz abierta y leerla sí o sí antes de hacer cualquier cosa en el momento en que te despertás a la mañana y leerla cuando te vas a dormir a la noche como lo último que hagas. Él le ponía el nombre de primera palabra, última palabra, que la primera palabra que entre en tu mente sea la palabra de Dios y que la última palabra que entre en tu mente antes de irte a dormir sea también la palabra de Dios. Es una práctica muy, muy poderosa que te recomiendo que pongas en práctica. Pero más allá de eso, que te va a servir, te va a ser útil para enfocarte en la palabra de Dios y en Dios y en cosas buenas y verdaderas cuando arrancas el día o cuando te vas a dormir, es importante que también continúes esa práctica a lo largo del día y que no vas a estar todo el día leyendo la Biblia, pero sí trata de enfocarte y de pasar tiempo en cosas útiles, en cosas que te sumen, en cosas que te hagan una mejor persona, que te ayuden a mejorar y no consumiendo todo el tiempo noticias que te roban la paz de Dios, que te llenan de temor y ansiedad. Número 3, tiene que ver con la situación económica. Pablo habla, ahí decíamos, de aprender a vivir con contentamiento. Él estaba, no te olvides, en la cárcel, preso, y tenía necesidades económicas, por eso les agradece a los filipenses por su ayuda. Y en este punto, lo práctico que a mí se me ocurre es que vos puedes estar en 2 situaciones, en una de 2 situaciones. O estás en necesidad o estás bien y te alcanza o hasta quizás te sobra un poco. Y para las 2 tenés una aplicación. Si estás en necesidad, pedí ayuda. Sencillamente, no te quedes solo, sufriendo y atemorizado y ansioso. Pedí ayuda. A veces pensamos, bueno, Dios me va a ayudar, si oro, Él se va a encargar de mí, y obviamente que lo va a hacer, pero también Él está esperando que vos hagas tu parte y que pidas ayuda. Pues podés pedir ayuda en tu grupo pequeño, los hermanos de la iglesia, por medio de los canales de comunicación que hay con la iglesia para
que alguien te pueda ayudar y seguramente alguien te va a poder ayudar. Y si estás en el otro grupo, el grupo que está bien, que no le falta nada y hasta quizás que le sobra, entonces identifica a alguien a quien vos puedas ayudar. Ponete a disposición también para vos poder ayudar a otra persona que necesita de esa ayuda. Y en último lugar, una aplicación bien sencilla, pero que nos muestra cómo de todas las partes de la Biblia podemos sacar cosas prácticas para hacer, es de la sección de los saludos. Pablo termina esta carta despidiéndose de los filipenses, despidiéndose de esta iglesia, y es simplemente un saludo. Pero también podemos sacar una aplicación de esta sección, especialmente en esta situación que estamos viviendo, y es a quién podés saludar, a quién podés llamar, a quién podés contactar y con quién podés charlar, porque quizás está viviendo solo, porque quizás no tiene con quién charlar, con quién compartir. Necesita que alguien lo llame, que alguien lo salude, que alguien lo anime, que alguien le pregunte si necesita algo. Entonces quizás puedes pensar, ¿a quién podría llamar? ¿A quién le vendría bien mi llamado, una palabra, o simplemente pasar unos minutos charlando? Y con esto concluyo entonces el estudio y la aplicación del método de resumen de capítulo al capítulo 4 del libro de Filipenses. Y con esto también resumimos y terminamos con esta serie de 5 videos en la cual hemos explicado este método y lo hemos ejemplificado con el libro de Filipenses. Espero que te haya sido útil. Sé que algunos de ustedes se han animado y han empezado a estudiar la Biblia con este método. Los animo a seguir. Si no lo hiciste, te animo a que lo hagas. Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar y te vas a sorprender de las cosas que vos mismo podés descubrir en la palabra de Dios, estudiándola de esta forma tan sencilla. Espero que te sea útil. Déjanoslo saber. Si así lo fue, nos encantaría escuchar de vos.